RBC Radio y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentan Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en RBC 104.7, llevándoles a ustedes todos los miércoles la posibilidad de sentarnos a conversar de temas que están ligados al mundo de la calidad. Y hoy vamos a hablar de uno que es central y que ha estado más o menos en debate en estas semanas a partir del caso Pura Vida. No es lo mismo, pero nos vamos a aproximar a él, porque vamos a hablar de inocuidad alimentaria y cómo la industria de los alimentos tiene que contribuir sin duda a que esto genere en el consumidor tranquilidad, confianza. Si el consumidor consume tranquilo, la empresa produce más, la sostenibilidad en el tiempo es mucho mayor. Santana León, a quien queremos mucho y apreciamos mucho, es jefa de servicios de consultoría del Instituto para la Calidad de la PUC. Y ella está aquí para hablarnos de un seminario internacional que va a tener lugar de microbiología de los alimentos. Pero yo quiero proponerle a Santana primero saludarla, bienvenida. ¿Cómo estás, Qué rico Carlos? tenerte aquí Buenas de nuevo. tardes. ¿Cómo Buenas estás? tardes con todos. Un gusto con tenerte todos aquí, nuestros Santana. oyentes. Yo lo que te quería proponer es dejar el tema del seminario en concreto hacia el final, un poco Claro. para terminar de entender esto de la inocuidad alimentaria. Perfecto. ¿De acuerdo? Sí. Y nada, comencemos un poco por definirla. ¿Qué cosa es inocuidad alimentaria? Claro, mira, así de sencillo es la característica que tiene un alimento de no contener ningún agente, podríamos decir, ningún contaminante que pueda hacerle daño a la salud de las personas, ¿no? Entiendo. Sí, así de sencillo. Y esto está pensado, esa definición está pensada para la industria alimentaria que procesa el alimento, o sea, recibe el alimento en crudo y entra en un gran proceso de producción, y también está pensado para quien vende el producto natural. Está pensado en realidad para toda la cadena alimentaria, que es lo que llamamos, ¿no? Desde la producción primaria, que estamos hablando desde la producción de los vegetales, desde la pesca, la producción de animales, hasta, como siempre decimos, hasta la mesa, podría decir yo, hasta la boca, ¿no? Entiendo. ¿Es esta una industria poderosa en nuestro país? Yo creo que sí, cada vez más estamos creciendo, sobre todo en la exportación, Okay. ¿no? De productos que justamente en las ventanas, lo decimos en tiempos en que en otros países a veces no hay, nosotros justamente por los diferentes tipos de climas que tenemos, podemos poner estos productos en el mercado internacional, ¿no? Estamos hablando del espárrago, del arándano, estamos hablando de uvas, estamos hablando de paltas, de todo lo que son los cítricos. Entiendo. Liliana, nos hemos comenzado a preocupar en el Perú de esto a partir del auge de la agroexportación y por lo tanto de las exigencias sanitarias que sobre el Perú recaen a partir de esto, ¿o siempre fue un tema de preocupación? En realidad debería ser siempre un tema de preocupación porque está de por medio la salud pública. Por supuesto. Generalmente en nuestro país tendemos a pensar más en una medicina curativa, ¿no? Ok. Y todo este aspecto de la salud pública preventiva, pocas veces lo vemos, ¿no? Hasta hace muchos años atrás, inclusive ahora mismo, podríamos decir, las principales enfermedades, los principales factores de morbilidad y de mortalidad, o sea, enfermedades y muertes, estaba relacionado a estos microorganismos presentes en los alimentos, Entiendo. ¿no? Claro que ahora también con todo el cambio social, no solamente ya para los países en desarrollo, no solamente tenemos problemas con estos microorganismos que a veces están presentes en los alimentos, sino que también, bueno, vienen todos estos otros tipos de problemas relacionados ya a las condiciones o a las características de los tipos de alimentos, ¿no? Y de nuestras costumbres de alimentarnos, ¿no? Claro, entiendo. Ahora, sí, sin duda, la agroexportación nos ha acelerado la máquina, si quieres. Sí. ¿No es cierto? Cierto. Digamos, ¿es esta una condición
diríamos, extensiva, transversal, en todo proceso de negocio internacional de comida? Esto es llegar a estándares, a manejar sistemas de producción que garanticen inocuidad plena. Exacto. Si es que nosotros como productores o las empresas que producen alimentos con los fines de exportación no cumplen estos estándares internacionales, sencillamente se nos cierra el mercado. Entiendo. ¿No? Entonces, cerrar es cerrar, o sea, no te compran más. No te compran. Y es más, si es que en algunos casos existen riesgos, pongamos, para Estados Unidos, entra un alimento con un historial de contaminación a su país. Entiendo. Y que eso, ellos evalúan que está comprometido, no una sola empresa, sino que es toda una cadena o todo un clúster, sencillamente sí te cierran el mercado. Claro. O por un tiempo. Claro. Sí. Ahora, en esa misma lógica también, cuando se desata una guerra comercial entre dos países que, digamos, pugnan por colocar en los mercados internacionales el mismo producto, uno podría echarle la culpa al otro y decir, es que tus procesos no son así, lo que tú estás vendiendo no es inocuo, pero teniendo certificaciones, ¿no es cierto? Claro. Podrías defenderte de embates de ese tipo. Sí, en realidad la implementación de estos sistemas de gestión te dan un plus, ¿no? Un plus porque te garantizan hacia el cliente, claro, hacia los mercados, claro, que tú tienes una manera de trabajar que asegura, o sea, no es nada, es un seguro 100%, por ahí pueden haber algunas fallas, pero te da todo un sistema de aseguramiento que tu producto es de buena calidad y está asegurando la inocuidad. Entiendo. Voy a jalar un poquito más la pita, a ver, Santana, claro, dónde llegamos, pero hay algunos productos, estoy pensando en productos del campo, que tienen como condición, por ejemplo, ser rastreros. La fresa, por ejemplo, crece en el suelo y es muy probable que se impregne de aguas que no necesariamente han recibido la debida filtración o limpieza. Estoy pensando en mi padre, que le encantaban, por ejemplo, los berros, que siempre, habíamos sabido, crecían al costado de las acequias, digamos, ¿no es cierto? Claro, una vez después se lavaban y ya entraban a la mesa. Pero te pongo estos dos ejemplos para... ¿Qué pasa con esos productos que de por sí, por su naturaleza, crecen en zonas que podríamos considerar poco inocuas para la agricultura, para después proteger al consumidor? Sí, claro. Justamente todos los vegetales que tienen esta característica de crecer al ras del suelo, que les llamamos rastreros, ¿no? Claro, o si no, tipo las hortalizas como la lechuga, justamente son los de mayor riesgo, ¿no? Entonces, los productos decimos bajo riesgo, mediano riesgo, alto riesgo, ¿no? Y hay diferentes maneras de clasificarlo, pero podríamos mencionar estos productos de alto riesgo, que justamente son aquellos que por las condiciones de producción y también por las condiciones de ingerirlos, tienen un mayor riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, definitivamente si las aguas no son tratadas, y esta fuente de aguas con la que se riega no es adecuada, entonces van a estar contaminados. Seguro. Y cuando llegan a casa, justamente estos productos no sufren un proceso de cocción. En la mayoría de los casos o la mayoría de los patógenos mueren más o menos a 70 grados, ¿no? Entiendo. 70, 75. Entonces, en los procesos de cocción mueren y nosotros de alguna manera nos protegemos con eso. Sin embargo, justamente en los vegetales no mueren, ¿no? Por eso es que yo creo que a lo largo de la historia, y bueno, y por todos los cambios sociales en que la mujer ya no está en casa y que sale a trabajar, los niños también están fuera, entonces ha ido cambiando podríamos decir, nuestra forma de consumir, y hemos tendido más a los alimentos industrializados, porque de alguna manera estos alimentos industrializados nos aseguran por sus procesos, ya sea de temperatura, de cambio del pH, o sea, más ácidos, más alcalinos, o que los hemos deshidratado y por lo tanto le quitamos el agua y ahí los microorganismos también no crecen. Entonces, por esos diferentes tratamientos podíamos tener a los alimentos con tiempos de vida más largos. Eso es. Sin embargo, además, perdóname, Santana, en sociedades de masa,
donde no puedes ir al campo a coger una lechuga, Exacto. sino que tienes que ir a 2 cuadras al mercado, la industria es necesaria. Es necesaria, definitivamente. Entonces, pero ahora tenemos también tendencias nuevas, ¿no? Sin Entonces, duda, y valiosas. Entonces ahora los Lo orgánico, consumidores ¿no es cierto? cada vez somos mucho más exigentes. Y ya no queremos no solo que aseguremos la inocuidad de los alimentos, como lo hemos ido asegurando hasta ahora a través de los alimentos industrializados, sino que también queremos que sean frescos, que sean orgánicos, como dices, entendiendo por orgánico a que no haya sido cultivado con contaminantes químicos, Seguro. ¿no? Que algunos tienen que no hayan sido genéticamente modificados, ¿no? Entonces estamos a nivel mundial también con una tendencia de querer, sí, todas las características de los productos industrializados, o sea, inocuos, que no nos hagan daño, pero a la vez con otros valores. Con los valores de frescura, de que no nos contaminen. Si en un principio o años anteriores la contaminación microbiana tal vez era el foco principal de daño a la salud. Una diarrea te podía matar ahora hace 60 años en Santana, Exacto. digamos. Eso es ayer. Sí. Ahora tenemos otros agentes como los químicos, que son residuos que se nos quedan por el uso de los pesticidas. Totalmente. Pero no quiere decir en realidad que no los utilicemos, porque los necesitamos para poder asegurar la alimentación. Ahí hay una diferencia entre lo que es seguridad alimentaria respecto a inocuidad alimentaria, ¿no? La seguridad alimentaria no solamente te incluye que el alimento no te haga daño, o sea, la inocuidad, sino también que tengamos la suficiente cantidad de alimentos para poder hacer sostenible a la humanidad, ¿no? Entonces, para esta seguridad alimentaria necesitamos a la industria también y necesitamos los diferentes procesos para poder tener estos alimentos que nos llegue a todo lado, ¿no? Claro. Ahora, ¿no tienes la percepción también que el desarrollo de esta, no le quiero llamar moda en términos despectivos, pero sí de esa tendencia hacia lo orgánico, responde también a un consumidor que le está diciendo a la industria: quiero que me vendas cosas de más calidad y que cuando me las vendas no me digas que tiene palabras que no te comprendo? Completamente de acuerdo, ¿no? Pongamos en este problema que ha habido hace poco, en realidad el principal problema es la información. Así es. ¿No? Y de eso es que carecemos en nuestro país, en realidad. No llames leche a lo que no es leche, llama polvo a lo que es polvo, digamos, ¿no? Y que el consumidor decida. Que el consumidor decida, sí. Y eso en realidad es lo que también está incluido dentro de estos sistemas de gestión. Claro. ¿No? En estos sistemas de gestión te incluye desde lo más básico, que son las buenas prácticas de manipulación, ¿no? De fabricación, de crianza, del cultivo, todas esas buenas prácticas. Te incluye el HACCP, que es un sistema mediante el cual tú identificas en toda tu cadena de producción cuáles son los puntos más críticos y que tienes que controlar, ¿no? Ese es el HACCP, y tomar medidas entonces, ¿no? Y luego hay otros elementos que tienen que ver más con gestión, donde hay una política, hay unos objetivos relacionados a la inocuidad, por lo tanto hay recursos que da la organización para ello, y con eso tú tienes más elementos para poder producir con la información, o sea, primero con las características que quiere el cliente y luego con la información que ellos necesitan. Entiendo, entiendo. Me he quedado pensando también mientras te escuchaba, bueno, yo soy hincha de la manzana roja, a mí me gusta mucho la manzana roja porque me parece que es muy jugosa, pero siempre la había encontrado en supermercados. Pero el otro día fui a un mercado y las encontré y además todas lavadas y expuestas de una manera diferente, es como que habían cuidado más el producto. Entonces me preguntaba si lo hacían por temas de mercadeo, marketing, mostrar un producto más trabajadito, que por temas de higiene. Pero de pronto decía, si las dos cosas van unidas, o sea, le ofrezco a mi cliente un producto limpio para consumo directo, y también le estoy diciendo, mira qué bonita es la fruta cuando está lavada y bien presentada. Claro, mire, en realidad la manipulación, o sea, las buenas prácticas de manipulación no es un tema caro. No es caro. No es un buen caro. punto, Santana. Es un tema sencillamente de conocimiento. Tú ves en los mercados de nuestro barrio, ¿no? A veces las cajas son arrastradas por el suelo, sí, por donde supuesto. tenemos el desagüe. Por supuesto. Entonces,
los riesgos se hacen altísimos. Luego tenemos, por ejemplo, las carnes. Yo recuerdo cuando hice mi tesis de maestría, fui a todos los mercados a hacer muestreo de carne y carne molida. De carne molida. ¿Y qué encontraste, Ponte? En realidad, todo está muy asociado a los aspectos socioeconómicos, Entiendo. ¿no? Entonces, en los mercados de los distritos de menores recursos, pues las personas tienen sus puestitos donde tiene la carne, pongamos, lo traen en la mañana, no tienen un refrigerador para guardarlo. Se rompe la cadena de frío. Se rompe la cadena de frío. Están prácticamente todo el día, porque ellos cierran como a las 4, 5 de la tarde. Moscas a granel. Diferentes insectos, pero el tema sobre todo es aquí la cadena de frío. Claro. ¿No? La cadena de frío. En pescado debe ser de lo mismo, Santana. El pescado es el más riesgoso. Más riesgoso todavía. Mucho más riesgoso, ¿no? Entonces, en realidad, es un tema de educación, pero no solamente de la población. Yo creo que también es un tema de educación de todas nuestras autoridades, por decirlo de alguna manera. En este mismo contexto de lo que sucedió hace poco, veo que tenemos muy poco conocimiento del aspecto de inocuidad y de los aspectos relacionados al alimento en general, ¿no? De información. Hay confusiones, por ejemplo, respecto a lo que son normas, lo que es reglamentación, ¿no? Veía que había mucha confusión y eso da lugar a veces tal vez a opiniones que no necesariamente son ciertas, a alarmas indebidas hacia la población. Entonces me doy cuenta que es un aspecto, es un tema que tenemos que desarrollar, tal vez desde los niños, desde la educación, así como el lavado de las manos, hasta los universitarios, pero en las diferentes profesiones, porque finalmente quienes asumimos los cargos políticos no necesariamente tenemos que saber, pero aspectos tan a profundidad, pero creo que conocimientos básicos tenemos que tener. De acuerdo. Santana, me voy a la pausa breve, y vamos a seguir en un instante conversando contigo y ya entrando en todos los detalles de este Simposio Internacional de Microbiología de los Alimentos, control del proceso y aceptación del producto, para que nos cuentes un poco más y que nos digas qué papel cumple en este seminario el Instituto para la Calidad, por supuesto. Gracias. Siempre es un gusto conversar contigo. Gracias. Pausa y volvemos. Ya volvemos con Calidad al Día. Continuamos con Calidad al Día. Efectivamente, seguimos con Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nos acompaña Santana León, jefa de servicios de consultoría del Instituto para la Calidad de la Universidad Católica. Santana. Ahora sí, cuéntame, ya hemos más o menos ubicado el tema, me has contado cuáles son las dificultades. Este seminario, ¿qué cosas va a abordar? Ya, mira, este seminario busca ser un espacio para compartir temas de importancia para la industria. Están viniendo personas especialistas de diferentes países, están viniendo de Brasil, Uruguay, Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, y bueno, los especialistas también de Perú, ¿verdad? Y está viniendo también el doctor Martin Kohl, que es presidente de la ICMCF. Todas las personas que están viniendo pertenecen a la ICMCF o a la Comisión Latinoamericana de la ICMCF. ¿Qué cosa es la ICMCF? Son siglas en inglés, pero es la Comisión Internacional de Especificaciones Microbiológicas para los Alimentos. Justamente hablábamos de estos agentes contaminantes que pueden estar en los alimentos. Entonces, cuando estamos en el proceso productivo, necesitamos definir hasta cuánto puede haber de estos agentes en un determinado producto para ver si es que es aceptable o no el producto. Por supuesto. ¿No? Entonces, a esto es que le denominamos criterios microbiológicos. Okay. Y esta institución a nivel mundial, a través de investigaciones de las personas que participan y son miembros de esta comisión, lo que hacen es justamente trabajos de investigación. Se hace eventos, se hace congresos, donde se exponen estos trabajos de investigación y la información se produce en libros, ¿no? Y esta información
justamente sirve a organizaciones, por ejemplo, como el Codex Alimentarios, claro, como la FAO, a muchos organismos de reglamentación o normalización en los países, en los diferentes países, porque justamente necesitas esta información de investigación para poder poner esos límites, ¿no? Entiendo. Estos límites, esta cantidad mínima y máxima que podría tener un alimento para ser inocuo o no, ¿es vinculante con lo que hace FAO y la Organización Panamericana de la Salud? O sea, digamos, ¿esta institución lo que ofrece OMS lo hace vinculante? ¿A qué te refieres vinculante? A que toma el estándar. Sí, exacto. Es la información de estas investigaciones que finalmente vienen a ser descubrimientos o viene a ser estadística, ¿no? Es tomada justamente, por ejemplo, por el Códex Alimentarios. El Códex Alimentarios es como el organismo que reglamenta para todos los países, ¿no? Cada país tiene su organismos de reglamentación, como nosotros tenemos, pongamos, SENASA, DIGESA, SANIPES, ¿no? Entonces, pero a nivel mundial necesitamos una organización que nos dé pautas o nos dé directrices y que son adoptados por los países. Pero si hubiera, pongamos, un litigio a nivel de diferentes países, son justamente las normas del Códex las que se toman como referencia, ¿no? Así es. Referencias, por ejemplo, que han servido para desarrollar el reglamento respecto a la comida, a la llamada comida chatarra, digamos, ¿no? Que ha sido además muy discutido porque justamente el Códex no ha sido demasiado respetado o tenido en cuenta. Este seminario, ¿cuándo va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿Tienes la información? Sí, mira, este seminario lo estamos organizando el Instituto para la Calidad y Microbiol, Sociedad Anónima, que es un laboratorio de microbiología, con justamente el auspicio de la ICMCF. Es el 15 y 16 de septiembre. Es en el Centro Cultural de la PUC, Avenida Camino Real 1075 San Isidro. Para mayores informaciones, pues visita nuestra página del Instituto para la Calidad, www.calidad.pucp.edu.pe. ¿Para quién crees que este seminario puede ser de absoluta utilidad, Santana? Mira, en realidad para todos los profesionales de la industria de alimentos, ¿no? Estamos hablando, pues en la industria de alimentos trabajan ingenieros, biólogos, químicos farmacéuticos, veterinarios, trabajan tanto en el área de calidad como en el área de producción, en el área de comercialización, para tener en cuenta justamente el etiquetado, por ejemplo. Luego está dirigido para todos los profesionales que trabajan justamente en salud pública y son responsables justamente de todos los aspectos de reglamentación, de supervisión, de autorización sanitaria, por ejemplo, las diferentes empresas. Para finalmente los consultores, que hay muchos consultores que nos desenvolvemos dentro del rubro, ¿no? Entiendo. Y en ese mismo sentido, hay muchos laboratorios de microbiología en nuestro país que trabajen de la mano con la industria, o no hay demasiado, Santana, o debería haber más. Ya, en realidad laboratorios creo que sí hay, definitivamente deberíamos tener más laboratorios. Hay también laboratorios que están acreditados con el INACAL, y por lo tanto nos aseguran un buen proceso de ensayos. Muchos otros que también lo hacen no necesariamente están acreditados, igual son muy reconocidos. Lo que creo más bien es que no necesariamente estos laboratorios tienen la capacidad por ahora de realizar todos los ensayos que requerimos, o sea, de poder medir todos los parámetros que necesitamos. Por ejemplo, los pesticidas. Hay pocos laboratorios que hacen estos ensayos. Mira. Por lo tanto, son mucho más caros, o sea, le cuesta a la industria, porque o bien son muy caros acá, o en todo caso no hay acá y lo tienen que mandar a realizar en otros países. Por supuesto, claro. Y entonces se hace difícil el control en la cadena, porque el llevo de la muestra, el análisis, todo eso se complica más. Se complica más y le cuesta a la empresa, a la industria, ¿no? Interesante. Una última pregunta, porque el tiempo ya nos gana. Uno imaginaría que la gran industria alimentaria tiene sus propios laboratorios de control y supervisión. Sí.
Generalmente. Pero claro, eso es para un tema de supervisión interna y ver procesos, ¿no es cierto? Pero ¿podrían estos laboratorios, digamos, acreditarse? ¿Podrían estos laboratorios de pronto, aunque estén en el marco de la organización, tener relevancia para servir de estándares y dar pruebas? Sí, últimamente están habiendo cada vez más laboratorios, se llama de primera parte. Ok. O sea, los laboratorios, la acreditación puede ser primera o de tercera parte, ¿no? Entiendo. Estos laboratorios son de primera parte, se acreditan y por lo tanto tienen un mecanismo en el cual dan fe a través de un tercero que están desarrollando los métodos de ensayo siguiendo metodologías estandarizadas o validadas en todo caso, y por lo tanto los resultados son confiables, resultados con los cuales ellas toman decisiones respecto a las diferentes etapas de su proceso productivo, ¿no? Y del producto final, por último, ¿no? Por eso justamente el simposio es control del proceso. Entonces, ¿qué actividades se llevan a cabo? De acuerdo. Por ejemplo, verificaciones, validaciones. De acuerdo, claro, claro. Nos vamos, Santana. Repíteme, por favor, en 10 segundos la fecha, los horarios, si los tienes, el lugar donde va a tener lugar el evento. Ya, 15 y 16 de septiembre. El 15 es viernes, empieza a las 5. El 16 de septiembre es sábado, es todo el día, desde las 8 hasta las 6 de la tarde. El lugar es en el Centro Cultural de la PUC. Y bueno, los esperamos a todos. Perfecto. Que nos acompañan. Además tenemos tiempo para conversar en los próximos días un poquito más en torno al Congreso. Te esperamos, Santana, para que nos sigas contando. Muchísimas gracias y saludos para todos. Sí. Saludos. Buenas tardes. Vámonos a la pausa y seguimos con más en Calidad del Día. Quédense con nosotros. Ya volvemos con Calidad al Día. Continuamos con Calidad al Día. Así es, Calidad al Día. Seguimos en el programa, estamos en RBC en el 104.7. Bueno, ¿quién no ha oído hablar de las patentes, no es cierto? Esta suerte de protecciones conocidas que impiden que la competencia imite los productos, que haya procedimientos inventados por una empresa y estos sean protegidos. La patente protege una invención. Y en un país como el nuestro, donde necesitamos más invenciones y más patentes, comparado con nuestros pares latinoamericanos, siempre es bueno que volvamos a hablar del tema y lo pongamos en discusión. Quien sabe mucho de esto y mucho más que yo es Claudia Fernandini. Ella es gerente general de Merz Perú. Yo quiero agradecerle muchísimo que nos acompañe. Bienvenida, Claudia. Gracias, Carlos. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Bueno, comencemos por el tema de las invenciones, si me lo permites. ¿Sientes que con los años, la calidad y la cantidad de la invención en el Perú se fortalece? Yo pienso que sí. Fíjate, hay un esfuerzo de Indecopi por promover la invención. Eso ha llevado a procesos que ellos denominan la patente rápida, por ejemplo. Entonces prestan asesoría, ayudan al inventor a preparar los inventos, a redactarlos, e incluso les dan un trámite más rápido, ¿no? Pues muchas veces al inventor peruano le preocupaba la demora de un procedimiento de registro de patente, y es una demora usual. En cualquier país las patentes toman su tiempo en otorgarse, pero existen estas vías rápidas que pueden ayudar en algunos casos. También se suscriben acuerdos entre países para facilitar la protección internacional, ¿no? Entonces, sí, se nota un gran incremento, una gran mejora. La gente está hablando más del tema, viene de la mano con temas de innovación, ¿no? Entiendo. Todo el mundo quiere ser innovador y efectivamente digamos, la carencia de patentes nacionales es un tema que se ha discutido mucho y se nota el fomento y los resultados del fomento, ¿no? En esa misma lógica, si la invención percibes, Claudia, que crece, uno debería deducir que también crecen las patentes. ¿Esto ha sido así? Sí, de hecho se han incrementado. Obviamente falta mucho, ¿no? Para nivelarnos con otros países. También falta lo que se llama la siguiente etapa, ¿no? O sea, porque no se trata solamente de tener un invento y tener un documento que dice que tienes una patente y lo pones en tu pared, ¿no? Como un diploma y ahí está.
Y el lo que desarrollo se necesita de la invención. claro, necesitas llevarlo al mercado, por eso se ve siempre en el marco de la innovación. Entonces, tiene que llegar al mercado, tiene que generar rentabilidad para la empresa, tienes que desarrollar mecanismos para licenciarlo, ¿no? Cederlo, en fin, eso es tal vez lo que está faltando, ¿no? Un poco más de transferencia tecnológica, un mercado para las patentes. Entiendo. Eso es algo que todavía se necesita trabajar y se va a ir desarrollando conforme el mercado crezca, haya más patentes, haya más conocimiento del tema, ¿no? Por supuesto. Mientras te escuchaba, me he puesto a pensar, y si yo fuese inventor y tuviese algo fantástico entre manos, ¿qué me impediría o qué haría que no lo patente? ¿Qué me desanimaría? Y una de las primeras cosas que pienso, y tú me corregirás, de pronto es un prejuicio, es la sensación de que quizás no sirva. O sea, no sirva en el sentido de que cuando alguien quiera copiar un producto, ¿ante quién voy a ir a proteger? ¿Confiaré en esa institución? ¿Sabrá hacer respetar aquello que yo ya protegí? Mira, yo pienso que sí. El problema, digamos, el desincentivo para patentar es primero que es un proceso un poco complejo, ¿no? O sea, tú tienes que primero identificar cuál es, le llaman el estado del arte, claro, o sea, que no haya nada parecido. Escribir y pensar, claro. Entonces tienes que investigar otras patentes, tienes que investigar publicaciones, luego tienes que redactar de una manera determinada. Así es. Y eso no te lo enseñan en la universidad, ¿no? Entonces tienes que preparar un documento y luego tiene que pasar por un examen. De acuerdo. Pero ahí tienes un aliado, Indecopy ya se puso las pilas en eso. Pero además, si tú quieres una patente no solamente en el Perú, probablemente la vas a querer también en Estados Unidos, en China, en Europa, ¿no? En Chile. Entonces eso lo va haciendo cada vez más costoso, porque tienes que pasar ese procedimiento en cada país, ¿no? Entonces, uno de los problemas usualmente es presupuesto. Y luego es también tener un mercado. Entonces tú desarrollas una patente, tú como inventor, ¿no? A título personal. Desarrollas una patente y te enamoras de tu tema. Así es. Te parece maravilloso, es la solución de todos los problemas, ¿no? Pero tal vez no tiene un mercado. Y ese es el gran problema, ¿no? ¿Cómo vas a transferir esa patente? ¿Cuáles son los problemas prácticos que soluciona? ¿A qué empresa se lo podrías vender si es que no tienes una empresa propia, ¿no? Claro. Entonces hay mucha gente que tiene ideas maravillosas y incluso las puede patentar, pero a veces no puede ejecutar el negocio que hay detrás, ¿no? Y ahí es importante la parte de transferencia tecnológica, estar seguro que lo que has inventado efectivamente tiene un mercado y que sepas cómo llegar a ese mercado. Porque fíjate, lo que estás buscando es un comprador de tu patente, claro, ¿no? Claro. Ahora, pero en esa misma línea, Claudia, y nuevamente pensando mientras tú decías eso que es tan interesante y tan importante, si yo tengo un invento entre manos y no lo puedo desarrollar, empiezo a buscar socios o inversionistas, pero quizás yo soy una persona que confío en el que tengo delante y corro el riesgo y digo, bueno, voy a ponerme a jugar con este otro que quiere apostar conmigo por lo mismo, pero de pronto la desconfianza es tan grande que tú prefieres que tu invento esté en la pared pintado y que nadie lo toque, porque tienes miedo y tienes desconfianza. Claro, eso sucede con frecuencia. Pero fíjate, digamos, no todo es patentable, ¿no es cierto? Y a veces tienes restricciones presupuestarias. Entonces, otra figura que existe en propiedad intelectual es el secreto empresarial. Cuéntame. Entonces, tú proteges una información que es confidencial mediante un secreto empresarial. Lo que sucede es que efectivamente cuando tú quieres desarrollar tu idea, necesitas compartir con alguien, necesitas un inversionista, necesitas un socio, necesitas asesores. Pongo un ejemplo de un secreto. A ver, la fórmula de la Coca-Cola es un secreto. Claro, es un secreto. Entonces, fíjate, por ejemplo, la fórmula de la Coca-Cola, eso ya tiene más de 100 años, pues, ¿no? Y esa es una de las ventajas del secreto empresarial, que puede durar todo el tiempo que dure el secreto y que eso sea una ventaja. Si en algún momento alguien desarrolla una fórmula mejor, ¿no? Y entonces perderás esa ventaja, ¿no? Pero mientras tú tengas esta fórmula, sea valiosa y la proteges y se mantiene confidencial, tienes ahí un valor por el hecho de ser confidencial. Pero fíjate, todas las personas que quieren, por ejemplo, lanzar una aplicación, un modelo, un nuevo negocio. Entonces tienen una idea. Y hay chicos que están haciendo cosas fantásticas. Así, pero necesitan
agruparse. Así es. ¿Cierto? Necesitan un socio, necesitan un asesor, necesitan inversionistas. Cuéntame si no fue lo que hizo Zuckerberg con Facebook, ¿Cierto? digamos, él no tenía el dinero para invertir en todo el desarrollo. Así es. Entonces, en ese medio tienes que contar tu idea. Claro. Y entonces se utilizan figuras como, por ejemplo, los acuerdos de confidencialidad. Ok. Pero es difícil que un inversionista te firme un acuerdo de confidencialidad porque le presentan muchos proyectos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, si te firma eso, no va a poder escuchar otro proyecto que de repente es muy parecido. Uno siempre piensa que lo que uno ha concebido es único, claro, ¿no? En el mundo, y no necesariamente es así. Entonces hay que ir evaluando qué información es confidencial, ir estableciendo niveles de acceso, ¿no? Y esto es un problema frecuente tanto en pequeñas empresas que recién van a desarrollarse, gente que tiene una idea y todavía no ha lanzado el negocio, hasta en grandes empresas. Tienen que manejar la información confidencial de una manera determinada, tienen que poderla diferenciar. De acuerdo. ¿No? De pronto es la pregunta boba de la tarde, pero igual lo planteo. Digamos, ¿tener algo bajo patente es un buen negocio? ¿Es dinero a la larga? Depende de la patente, ¿no? Porque hay algunas patentes que en realidad no te van a servir, van a tener una protección muy limitada. Uh-huh. Y entonces el competidor pues, va a hacer algo ligeramente distinto y ya no es infracción de patente y lo puede hacer, Okay. ¿no? Pero en teoría sí es una gran protección porque te da un monopolio, te lo garantiza por 20 años desde la fecha de la solicitud y eso te da efectivamente una exclusividad. Fíjate, a diferencia del secreto, ¿no? Cuando tú tienes un secreto empresarial, no tienes una exclusividad. El competidor puede desarrollar la misma tecnología y si lo hace, pues bien por él y la puede desarrollar. Si tú tienes una patente, el competidor, así desarrolla la misma tecnología, no la va a poder aplicar. Ese punto es bien interesante. Es muy O sea, importante. los chinos sí. se copiaron los carros japoneses en una, pero porque los vieron y aprendieron a hacerlos. Así es. Y eso, por ejemplo, está permitido. Está permitida la copia, por ejemplo, de las iniciativas empresariales. Es permitido. Tú puedes, y de hecho sucede mucho que contratas personas que han trabajado en una empresa competidora. Todo el tiempo se hace, ¿cierto? claro. Quieres conocer qué hace el otro, entonces, claro. O sea, no sé si lo haces por eso, pero por lo menos tiene experiencia la persona, De acuerdo. ¿no? Entonces, y es natural que se dé, y Indecopi ha dicho, eso no es competencia desleal de por sí. Entonces, ¿qué cosa sí sería, por ejemplo, una competencia desleal? Un espionaje industrial, Por supuesto. ¿no? O el uso, la divulgación de secretos empresariales, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienes un área de I+D y vas catalogando los secretos empresariales. Eso sí tiene un cierto nivel de protección. De acuerdo. ¿No? Planteo la pregunta de otra manera. ¿Una empresa que tiene muchos productos patentados vale más? ¿Su producto la hace una empresa, digamos, con más valor que otra o no necesariamente? Probablemente sí. O sea, obviamente hay que ver cada patente y cada una de esas patentes se valorizan. Ajá. Hay diferentes criterios para valorizar. O sea, puedes tener ¿no? 20 patentes de muy poco dinero y tener una muy potente. Claro, la estrella, Claro. ¿no? Entonces, sí, efectivamente, cuando se va a hacer una compra, ¿no? de empresa, lo primero que ves es la cartera de propiedad intelectual. Oiga, muéstreme usted cuáles son sus patentes, cuáles son sus marcas, cuáles son sus secretos, ¿no? ¿Qué es lo que usted tiene protegido? Y muchas veces el mayor valor podría estar en una patente. Eso no está tan desarrollado en nuestro país, ¿no? En el extranjero sí se manejan mucho unas carteras de patente muy potentes, De ¿no? acuerdo. ¿Cuán agresivo, y esta última pregunta porque ya Galo me pide que cortemos, crees que está haciendo el Estado peruano en la protección de lo nuestro como patente? ¿Conoces casos? ¿Puedes traer algunos a esta mesa? Como te digo, me parece que está siendo muy activo. O sea, se está fomentando mucho innovación en general. Hay fondos para proyectos de innovación y también a nivel de patentes, de inventos, hay mucha promoción, muchas facilidades que brinda la autoridad. Están haciendo un gran esfuerzo por explicar la temática. Las universidades me parece que también han tomado bastante interés. Ahí, ¿no? ¿no? Sí. Hay un despertar. Las universidades por el lado de investigación y tener sus propias patentes. Lo que faltaría tal vez es incorporarlo con más fuerza en la currícula. Y ahí yo te diría que no solamente en la currícula de ingeniería, sino, por ejemplo, en la carrera de administración. ¿De qué se trata? De administrar los activos intangibles. Entonces te enseñan a administrar todo lo tangible, pero tu negocio es principalmente intangible. Seguro.
Y ahí es donde entran los temas de propiedad intelectual, ¿no? Entre otros, ¿no? Como por ejemplo también sería el manejo de información confidencial. Es un intangible, la información es valiosa mientras sea secreta, esté protegida, esté diferenciada, esté catalogada, ¿no? Caray, se me han quedado 1000 preguntas, Claudia, pero queríamos para la próxima. Para la próxima, que sea motivo. Gracias. Perfecto. Gracias por haber estado Muchas con nosotros. gracias. Siempre es un gusto conversar contigo, Claudia. Gracias, igualmente. Claudia Fernandini, gerente general de Merz Perú, ha estado con nosotros hablándonos de patente, que no es un tema menor, es un tema sumamente importante, más cuando hablamos de calidad. Vámonos a la pausa y venimos con más, por supuesto, aquí en Calidad al Día. Ya volvemos con Calidad al Día. Continuamos con Calidad al Día. Seguimos en Calidad del Día, el tiempo vuela, así que no quiero perder un minuto porque lo que nos trae nuestro invitado a continuación es una buena idea y es una buena noticia. Imaginen ustedes una organización, una asociación que represente, que te relacione, que al mismo tiempo te dé respaldo, te conecte, que tenga conocimiento actualizado sobre inversión pública. Y también sobre mejora de la calidad, dicho sea de paso. Bueno, hay una flamante asociación que está creciendo, que está comenzando a asomar la cabeza y que quiere ser importante en el país. Miguel Báez es director ejecutivo de la Asociación Nacional Invierte Perú. En tiempos además donde se habla de desaceleración, de problemas, que no hay plata, que no se toman decisiones, viene Miguel y nos dice un momentito. Acá hay una buena solución. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo Bienvenido, estás, qué gusto tenerte aquí. Gracias, gracias. Cuéntame de la asociación. Primero, ¿quiénes se juntaron y cómo decidieron hacer esta buena noticia? Nosotros estuvimos pensando en justamente lo que tú acabas de mencionar. Se viene un espacio un poco incierto sobre el tema de inversiones y eso fue hace más o menos 8 meses. Claro. Entonces, en principio comencé a conversar con el presidente, que es Nelson Chac, actualmente propuesto para Contralor General de la República. Yeah. Y comenzamos a diseñar qué es lo que podría ser una Asociación Nacional Invierte Perú. Okay. Entonces, en ese sentido, también buscamos a personalidades y técnicos de muy alto vuelo, como son los 5 directores generales de proyectos de inversión. Yeah. Justamente te traía este material que tenemos, ¿no? En donde quienes nos acompañan en el Consejo Consultivo es el señor Milton Bongese, señor Carlos Giseque, César Tapia, Miguel Prialé, Alfonso Tolmos, y ellos han representado todo lo que es aprobaciones técnicas desde la Dirección General de Programación Multianual del MEF. Entonces, en varias sesiones, junto con otro consejo directivo que tenemos, ¿no? Con la cual nos reunimos más frecuentemente, hemos armado esto. Entiendo. La Asociación Nacional Invierte Perú tiene como finalidad contribuir desde su esquina, ¿no? Porque, bueno, estamos naciendo, ¿no? Y queremos contribuir desde lo más básico, por supuesto, y posiblemente más adelante hasta lo más profundo, ¿no? Porque tenemos muchas expectativas de crecer y de ser un referente nacional en el tema de inversión pública. Lo que tú señalas, ¿no? Oye, hay que mejorar el tema de capacidades. Oye, hay que ver cuáles son el tema de prioridades, opinar sobre las guías técnicas que se generan, opinar sobre diferentes sectores, brechas, o sea, todo lo que sea referente para poder aportar a nuestro país y contribuir con el desarrollo. Entonces, justamente venimos promocionando la asociación, ya que la acabamos de inaugurar, y esperamos, ¿no?, la afluencia de las personas que quieren beneficiarse de este tipo de iniciativa. En el material que me has traído y que estoy analizando hablan de beneficios. Y uno de ellos dice mayor representación de profesionales relacionados con la gestión pública ante la sociedad. ¿A qué te refieres con esto? Normalmente el profesional que elabora proyectos de inversión pública, ¿no? O sea, como que no
pertenece a ningún gremio. Así es. ¿No? Entonces está como poco solitario, ¿no? Por lo tanto, cuando tú ganas una licitación para elaborar un proyecto, estás, digamos, 1 a 1 contra, oye, yo elaboro mi proyecto, tú me lo evalúas. Claro. Por lo tanto, esto puede durar, el tiempo de tu contrato puede durar 8 meses, 10 meses, un año y medio, y se tarda algo que necesita la población, Ya. ¿no? Entonces, por lo tanto, pertenecer a una entidad como esta ¿En qué cambiaría las cosas? Lo que queremos hacer, ¿no? Y de hecho es una proyección, es identificar proyectos a nivel regional o sectorial que se estén demorando mucho por una, de repente, acción burocrática o por un acto administrativo. Buscar la salida. Podemos de repente generar algún instrumento para hacer la alerta. Oye, ¿sabes qué? Ese proyecto es prioritario, por lo tanto necesitamos que se mejore o que se restablezca la conversación o que se administre más rápidamente para que salga aprobado. Y de ahí vienen los estudios definitivos y la ejecución de obra, propiamente dicho. Entiendo. Impulsar la actualización y fortalecimiento de capacidades en temas de inversión quiere decir capacitar a los profesionales, ¿no es cierto? Clases, charlas, seminarios, conversatorios, de eso estamos hablando. Sí, ahorita hay un cambio de sistema. Okay. Murió el SNIP, ¿no? Así es. Con toda la coyuntura mediática y nació el tema Invierte-P. Entonces, hay un escenario un poco como que desierto en el tema de capacitación. Lo que nosotros queremos es posiblemente... Hay que adecuarse a ese nuevo sistema, digamos. Y sobre todo alinear el sistema de enseñanza, la metodología, el procedimiento, para que todos hablemos un solo lenguaje y esto sea más productivo, ¿no? Para eso ya tenemos un acercamiento con ESAN, con Católica, con la Universidad Continental, Colegio de Economistas, Colegio de Ingenieros. O sea, queremos hacer una plataforma de fácil uso, ¿no? Y de alineamiento a lo que realmente requiere el profesional para este nuevo sistema. Me parece muy importante. Y veo que además hay una modalidad presencial y una modalidad virtual. No, eso es en cuanto para asociarse, sí, digo. O sea, digamos, no tengo que ir a una oficina y perder mi tiempo, sino que puedo asociarme virtualmente. Sí, o sea, nosotros ahorita estamos en una, bueno, se podría decir una campaña promocional. Claro, ¿no? O sea, lo entiendo. Queremos que la gente confíe en esto porque no existe. O sea, si bien es cierto, existe un ADEX para lo que son exportadores. Exactamente. Existe una cámara de comercio, ¿no? Para todo lo que es empresas, ¿no? Y no existe una asociación para todos los que nos dedicamos a gestión pública, empezando por la inversión, planificación, presupuesto y contratación. Totalmente o sea, no hay. Totalmente de ¿no? acuerdo. Por lo tanto, nosotros estamos existiendo en el mercado para justamente eso. Buscar a todos los profesionales que estén interesados y también a los profesionales que están vinculados con instituciones. Entiendo. O sea, porque esto puede ser para funcionarios municipales, para funcionarios que están en sectores, para los que están en gobiernos regionales, ¿no? Y todos pueden tener la misma afluencia y los mismos beneficios, de acuerdo, ¿no? Que un profesional normal. De acuerdo, Miguel. ¿No? Ahora, siendo la inversión un tema clave para el país y que es impresionante cómo se ha desacelerado la inversión en los últimos años, lo cierto es que la inversión, cuando tiene que ver con infraestructura, ya la gente en general lo asocia seguramente con mucho prejuicio, pero en algunos casos con mucha certeza en los temas de corrupción. La parte ética de la asociación, ¿cómo la han planteado? ¿Qué significa la ética para ANIP? La ética es un tema fundamental y es parte de los principios con los que vamos a trabajar. Ok, cuéntame. Los consejos consultivos que nos asesoran. Que has mencionado, ¿no? Sí, que además hay, bueno, o sea, Monjese, ex ministro. Carlos Giesecke, ni qué hablar. Miguel Prialé, ex secretario general del municipio de Lima. Es decir, gente muy talentosa y muy capacitada en temas de inversión pública. Exactamente, ¿no? Ellos han sido líderes en su momento sobre este tema. Entonces, el tema de la corrupción sabemos que es una principal enfermedad en el tema de lo que es inversiones públicas, porque se mueve mucho dinero. Así es. En cambio, desde ANIP lo que queremos es que nuestros asociados, ¿no?, estén éticamente capacitados. ¿Para qué? Para que no generen ese tipo de distorsiones dentro de su accionar. Y cuando detectemos que haya alguien que esté asociado a ANIP y, digamos, está actuando con otras actitudes, ¿no?, de corruptivas, ¿no?, simplemente nosotros lo vamos a expulsar. O sea, lo que queremos es que este gremio, ¿no?,
facilite el tema de la ética dentro de los valores, y también manejamos un código de ética, el cual queremos que se represente. Y más adelante posiblemente tendremos algunas acciones, ¿no? Los castigaremos, no sé, lo pondremos de cabeza, ¿no? De repente lo ponemos públicamente, como tú dices, ¿no? A veces eso funciona. Sí, seguro. ¿Sí? Seguro. Miguel, el tema de la inversión en el país responde a múltiples factores. ¿Sientes que una asociación como esta, quién podría formarla? ¿Quiénes te imaginas que podrían ser parte importante de la asociación? Pienso en el Estado, pienso en la sociedad civil. ¿Quiénes te parece que podrían ser actores fundamentales al seno de la asociación? Estamos apostando a que los gobiernos locales y provinciales, ¿no? Son como que la cadena más dinámica de lo que es proyectos de inversión a nivel territorial. O sea, porque bueno, conocemos los grandes proyectos, ¿no? Los que seguramente mueven parte del PBI, sí, claro, pero el volumen de proyectos que hay a nivel regional y a nivel sectorial, o sea, es muy grande. Entonces, lo que queremos es fortalecer las capacidades de estos funcionarios que vienen trabajando a nivel regional, ¿no? Para que se genere una mejora no solamente de calidad, sino también de cantidad, que ahorita es necesario. Hay algunas simplificaciones que, por ejemplo, ha traído el nuevo InviérteP, ¿no? Que estas entidades se van a ir alineando progresivamente. Entonces, queremos que esos proyectos ya salgan de la calidad. ¿Para qué? Para que tengan un tiempo rápido de aprobación, pasen rápidamente a un expediente técnico y se pueden ejecutar. Y o sea, ¿tú te imaginas al director de proyectos de una pequeña municipalidad en la asociación? Sí. Aprendiendo, escuchando, mirando, compartiendo. Exactamente, por eso también vamos a formar comités. Los comités van a ser justamente para identificar si es que hay proyectos, problemas, y ver cómo es la solución. Y para eso vamos a juntar allá al que está en Piura, al que está en Arequipa, al que está en Puno. Oye, conversemos, veamos si tenemos un problema común. Allá hay que resolverlo y podemos llevar una comunicación al gobierno. Me quedan 10 segundos. Un problema de destrabe de una inversión. Algo puede estar trabado por una cosa menor, sencilla, menuda, que no nos hemos dado cuenta, o por lo general las trabas corresponden a problemas mucho más significativos. A veces corresponden a temas administrativos menores, o de que permisos. Se pueden resolver rápidamente. Sí, muchos, ¿no? Por ejemplo, yo te hablo un caso así muy puntual, ¿no? Antes lo que era el CIRA, o sea, el certificado de inexistencia de restos arqueológicos, en un tiempo se volvió un tema demasiado complicado para los proyectos. Y eso era a nivel generalizado. Todos pasaban por ese certificado, ¿no? Entonces, eso se pudo haber minimizado. Entonces tendríamos más proyectos aprobados y de repente ya listos para ejecutar. Entiendo. ¿No? Y esperamos a través de ANIP identificar ese tipo de cosas para poder salir rápidamente, ¿no? Y mejorar esos procesos administrativos. Rápidamente y mejora de procesos, que no significa descuidar cosas, digamos, que como el patrimonio arqueológico, sino rápidamente verificar si ahí hay o no hay restos arqueológicos. Exactamente. Entonces, de eso estamos hablando. Sí, porque se demoran 90 días te entiendo, para dar un certificado. Y a veces no meritaba. Así es, ¿no? Así es. Bueno, Miguel, será oportunidad para seguir conversando. Sí, solo... Que la asociación cobre vida, que tenga un corazón fuerte. Solo queremos invitar a que, bueno, la gente confíe, ¿no? Hay formas de comunicarse con nosotros a través de nuestra página web. Ya está en... Sí, ya estamos. anip.p, ¿no? www.anip.p, o si no, también se pueden comunicar a través de contacto@anip.p. Ya que lo tengo, contacto@anip.p. Perfecto. Muchas gracias, Miguel. Gracias, y nuevamente, Carlos. Mucha suerte en la asociación, que sea un éxito. Gracias. Vámonos, porque nos tenemos que ir, ya son las 5 de la tarde y Calidad del Día tiene que terminar. Gracias por habernos acompañado. Carlos Flores es el productor periodístico y Carlos Cornejo los acompaña en la conducción. Muy buenas tardes a todos. RBC Radio y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentaron Calidad al Día. Todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde, aquí en su dial 104.7 FM.